En un mundo donde la oscuridad había cubierto el corazón de los hombres, donde la maldad parecía no tener límites y la violencia era el lenguaje común de las naciones, se levantó una voz divina que interrumpió el silencio del cielo. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había pervertido su camino. Y en medio de esa generación torcida, un hombre llamó la atención del Altísimo. Su nombre era Noé. No fue su fuerza ni su sabiduría humana lo que lo distinguió, sino algo mucho más profundo. Noé caminaba con Dios. Y fue en esa intimidad silenciosa, en esa fidelidad diaria, que el Creador decidió manifestar su plan. Así comienza una de las historias más extraordinarias de todos los tiempos, no solo de destrucción y juicio, sino también de gracia, redención y nueva oportunidad para la humanidad. El llamado de Dios a Noé fue tan inesperado como radical. El Señor habló con claridad y le reveló lo impensable: el fin de toda carne había llegado. La tierra estaba llena de violencia y Dios mismo había decretado un juicio inminente. Las aguas cubrirían los montes y la vida dejaría de existir como la conocían. Pero, en medio de ese anuncio de destrucción, hubo también una promesa: Dios preservaría a Noé, a su familia y a las criaturas de la tierra mediante un arca. El plan era grande y a los ojos de los hombres parecía una locura. Sin embargo, la voz de Dios era más real para Noé que la opinión de su generación. Dios le dio instrucciones detalladas. El arca debía construirse de madera de gofer, con compartimentos y revestida por dentro y por fuera con brea para resistir las aguas. Sus dimensiones fueron especificadas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Sería un refugio gigantesco, un santuario en medio del caos venidero. Noé escuchó cada palabra y no dudó. La Escritura nos recuerda que hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Mientras los hombres de su tiempo reían y se burlaban, mientras consideraban imposible la idea de un diluvio, él martillaba, cortaba y ensamblaba maderas, porque en su corazón había fe. Día tras día, durante décadas, Noé levantando aquella estructura monumental en tierra seca. Sus vecinos, sus contemporáneos, miraban incrédulos. ¿Quién construiría un barco de tal magnitud donde no había mar? La incredulidad se convirtió en burla y la burla en desprecio. Pero mientras el mundo se perdía en la corrupción, Noé predicaba con su vida. Su obediencia era un sermón silencioso que gritaba a su generación: el juicio viene, hay un refugio, entren al arca. Y, sin embargo, nadie respondió. Finalmente, el día llegó. Dios le ordenó a Noé entrar en el arca junto con su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. También debían entrar los animales, cada especie según su género, macho y hembra, para preservar la vida en la tierra. La imagen es majestuosa y solemne: criaturas grandes y pequeñas, desde el rugido del león hasta el murmullo de las aves, entrando en filas ordenadas hacia el refugio preparado por el Altísimo. Y cuando todos estuvieron dentro, la Escritura dice algo estremecedor: el Señor cerró la puerta. Ya no había vuelta atrás. El tiempo de la gracia había concluido, y el arca se convirtió en el único lugar seguro sobre la faz de la tierra. Las primeras gotas comenzaron a caer. Al principio quizá fueron despreciadas por los que estaban fuera. Pero pronto la llovizna se convirtió en torrente, y los cielos se abrieron con furia. Las fuentes del abismo se rompieron, y aguas profundas emergieron con violencia incontenible. El cielo descargó lluvias incesantes durante 40 días y 40 noches, y las aguas se elevaron por encima de los montes más altos. Todo lo que tenía aliento de vida fuera del arca pereció. Las risas se apagaron, las burlas cesaron y el rugido de las aguas fue la única voz que quedó. Dentro del arca, la escena era diferente. Aunque la tormenta golpeaba sin misericordia, allí reinaba la calma. El arca se elevaba sobre las aguas, sostenida no por la fuerza de Noé, sino por la fidelidad de Dios. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. 150 días las aguas cubrieron la tierra. Pero Dios no olvidó a Noé. El mismo que cerró la puerta fue el que también ordenó que el viento soplara, que las aguas retrocedieran y que la tierra seca apareciera. Finalmente, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Noé, con paciencia, esperó la señal divina. Envió un cuervo, que iba y venía, pero no halló lugar donde posarse. Después envió una paloma, que tampoco encontró descanso y regresó. 7 días más tarde, volvió a enviar la paloma y ésta regresó con una rama de olivo en el pico, símbolo de que la vida renacía sobre la tierra.
Al tercer envío, la paloma no volvió más. Fue la confirmación de que el juicio había pasado y un nuevo comienzo esperaba. Dios habló a Noé y le ordenó salir del arca junto con su familia y todos los animales. La escena es profundamente conmovedora. Después de meses de encierro, los sobrevivientes pisan la tierra renovada, respirando un aire que ya no lleva el peso de la corrupción pasada. Lo primero que hizo Noé no fue edificar una casa ni asegurar alimento, sino levantar un altar al Señor. Allí ofreció holocausto de cada animal limpio, y el aroma agradable subió hasta el cielo. Dios, al percibir aquel sacrificio, pronunció palabras de misericordia: nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, aunque la intención de su corazón sea inclinada al mal desde su juventud. Nunca más destruiré todo ser viviente como lo he hecho. Y entonces Dios estableció un pacto. Bendijo a Noé y a sus hijos, les dio la misión de multiplicarse y llenar la tierra, y colocó en el cielo una señal perpetua de su promesa, el arco iris. Cada vez que apareciera en las nubes, sería recordatorio de que las aguas nunca más destruirían toda carne. El arco iris se convirtió en símbolo eterno de misericordia, un recordatorio visible de que, aunque el hombre falle, el amor de Dios permanece fiel. El relato del arca de Noé no es solo una narración antigua, es un espejo para todas las generaciones. Nos habla de un mundo corrompido que atrajo el juicio divino, pero también de un Dios que ofrece refugio a quienes creen y obedecen. El arca, en su esencia, apunta a algo más grande, a Cristo mismo, el refugio seguro en medio del juicio que vendrá sobre el pecado. Así como Noé entró con su familia al arca y halló salvación, así también hoy somos llamados a entrar en Cristo para hallar vida eterna. Esta historia nos recuerda que, aunque el mundo se ría, aunque la obediencia a Dios parezca locura a los ojos de muchos, al final la fidelidad del Señor se cumple. Nos invita a caminar como Noé, en intimidad diaria con Dios, en obediencia constante, aun cuando no comprendamos todo lo que Él nos pide. Y nos asegura que cada arco iris en el cielo es testimonio de un pacto eterno de gracia. Hoy la voz de Dios sigue llamando, como llamó a Noé. Nos llama a creer, a preparar nuestras vidas, a confiar en el refugio de Cristo. Porque vendrá un día en que el juicio será definitivo y eterno, pero también vendrá un día en que el cielo y la tierra serán renovados para siempre. El arca de Noé fue un preludio, una sombra de lo que Dios haría a través de Jesús, el Salvador del mundo. Que esta historia no quede en un recuerdo lejano, sino que sea un llamado a nuestra alma. Así como Noé fue contado justo por su fe, así también hoy podemos hallar gracia ante los ojos de Dios si nos refugiamos en Él. En un mundo lleno de violencia, corrupción y pecado, aún hay un refugio seguro. Cristo es el arca que nunca se hunde, la puerta que aún permanece abierta. La decisión es nuestra, entrar y vivir, o permanecer fuera y perecer. La historia del arca de Noé concluye con un pacto, con un arco que cruza los cielos y proclama la fidelidad de Dios. Y cada vez que nuestros ojos contemplan ese arco de colores, deberíamos recordar que hay esperanza, que hay misericordia, que hay un Dios que cumple su palabra. Así como en los días de Noé, hoy la voz del Señor sigue resonando: entra al arca, busca mi presencia, camina conmigo. Porque en su fidelidad está nuestra salvación, y en su promesa está nuestra esperanza eterna.